Hola amigos del laboratorio de ajedrez. Finalizamos con este vídeo el paseo por las líneas principales del dragón. Comenzamos con una profundización en la línea alfil C4 que habíamos visto en el vídeo anterior. Después de estos movimientos, el blanco juega alfil C4 y el negro después alfil G7, enroque se enfrenta que el blanco tiene dos continuaciones, una torre E1 que persigue el control de la columna E y realizar posteriormente un caballo D5, así como cediendo la casilla F1 al alfil. Este movimiento tiene el inconveniente que debilita el futuro avance F4, F5. La otra línea es H3 como línea principal, a lo que las negras tienen dos continuaciones interesantes. Una es A6 que hemos visto en el vídeo anterior, mencionando ligeramente el avance B5 y alfil B7 para atacar en el centro y en el ala de la dama. La otra es la línea principal caballo C6 que persigue cambiar piezas en D4. Alfil E3 continúa el desarrollo y alfil D7. Este desarrollo del alfil persigue fundamentalmente el cambio de caballo en D4, jugar alfil C6 presionando en E4, así como un posible B5 en un futuro. El blanco retira su alfil a B3 y sigue torre C8, F4. Ahora en este momento las negras han experimentado varias jugadas, pero la fundamental es dama A5. También se ha jugado caballo por D4 seguido de alfil C6, pero esta idea tiene como objetivo trasladar la dama en algunas variantes a H5 proponiendo cambio de damas o molestando con ella en el ala de rey, donde existe en algunas variantes el sacrificio alfil por H3. También tiene como idea proteger o sobreproteger la casilla B5 para después del cambio en D4 jugar alfil C6 o directamente B5. Las blancas tienen dos posibles continuaciones como consideradas como las mejores, caballo F3, así como el desarrollo de la dama a F3. Cualquiera de las dos se pueden practicar y llevar a cabo. Ambos jugadores han completado su desarrollo y están listos para iniciar una lucha táctica y estratégica en el medio juego. Ahora pasamos a otra variante llamada ataque Lowenfish o variante Lowenfish, que está caracterizado por las jugadas siguientes. Después de estos movimientos conocidos, las blancas juegan en su turno 6 F4. La idea es irrumpir directamente con el ataque al caballo con E5, así como en algunas variantes el caballo se retira a F3. Esta variante fue popularizada por Lowenfish, un campeón ruso, por allá por los años 1937. Hoy las ideas de Lowenfish están un poco caducadas, puesto que las negras tienen muchos recursos defensivos para combatirla. Veamos algunas de las posibles continuaciones. Últimamente se ha intentado dama A5, pero se ha jugado muy poco. Es un reciente intento de contrarrestarlo, pero el blanco sencillamente puede retirar su caballo B3 molestando a la dama al tiempo que evita la captura del peón de E4. Otra línea es caballo C6, una de las más jugadas que propone el cambio de caballos, que esto lo profundizaremos un poco más posteriormente. La otra línea, el desarrollo del caballo dama a D7 y finalmente A6, son los mejores y mayores intentos de las negras para combatir el ataque Lowenfish. Después de alfil G7, que es la línea que vamos a ver en esta introducción al Lowenfish, el blanco juega E5. Aquí las negras tienen varias posibilidades que analizaremos en forma superficial, pero comprensible.
Las negras ahora no deben jugar caballo G4, puesto que esto es un error debido al jaque en B5, que hace perder el enroque al negro en su mejor alternativa, pues tienen que jugar rey F8. La otra continuación, en lugar de caballo G4, que es mala, es el cambio de por E5, a lo que sigue F por E5. En este momento, las negras tienen dos continuaciones. Una, caballo H5, a lo que he respondido igualmente con alfil B5, jaque. Y ahora esto es mucho peor para las negras, puesto que están obligadas a jugar alfil D7. Ya veremos que ahora la retirada rey F8, veremos también cómo caballo E6 permite al blanco ganar la dama. Lo veremos en otra línea también. Después de alfil D7, G4 y el caballo negro está atrapado. Así, caballo G4 sigue igualmente alfil B5 jaque y ahora alfil D7. Si en lugar de alfil D7 se juega rey F8, entonces seguiría, como habíamos mencionado, el jaque en E6, que es válido en la variante anterior que habíamos visto con caballo H5. Ahora la dama está perdida. Alfil D7, entonces en ese caso el caballo de G4 está indefenso, puesto que el alfil de D7 está clavado. A la línea principal, caballo H5, en lugar de caballo G4 y la captura en E5, sigue alfil B5 jaque, alfil D7 y ahora E6. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué en lugar de E6 no es correcto G4 atrapando el caballo? En este caso, las negras tienen la variante caballo por F4, alfil por F4 y se queda muy bien con D por E5, haciendo un ataque doble al caballo y al alfil. Por ese motivo, las blancas juegan E6 y ahora F por E6, caballo por E6. El negro tiene el recurso de alfil por C3 jaque, con lo cual logra un juego equilibrado, una posición de igualdad donde defiende bien la posición. Pasamos ahora a otra partida donde las negras también previenen E5, pero con la línea principal que es caballo C6. Después de los movimientos que mostramos a continuación, ya repetidos y conocidos por todos, tras el movimiento F4, el blanco juega, además de caballo por D7, que es otra buena opción, también le permite aguantar el avance E5 durante un tiempo. Es un movimiento elástico que evita los cambios, quien prefiera mantener más posibilidades de lucha, y promueve un complicado medio juego. En todos los aspectos es muy combativo. Este movimiento es más combativo que caballo C6. Una línea pudiera ser caballo F3, como habíamos mencionado, que F4 facilita la retirada del caballo F3 para seguir con el avance de 5 que las negras ponen bajo presión. Dicha casilla con dama C7, alfil D3, alfil a G7 y ahora enroque. Las negras aquí se tienen que enfrentar a la idea de dama E1 y dama H4 de las blancas, con lo cual crean una situación de ataque en el ala del rey. Ahora aquí tenemos dos continuaciones. Enroque, que se ha jugado menos en esta posición, pero con mejor resultado para el negro. Y la otra línea es, en lugar de enroque, A6, que es lo más jugado. Se ha jugado más, pero sin embargo el porciento de éxito de las blancas es mayor. Ha tenido un mejor resultado el blanco que contra la línea que habíamos mencionado en enroque corto. Esta se ha jugado menos, pero con mayor resultado para las negras. Por lo tanto, es lógico que el jugador de las negras
prefiera esta, aunque no por ello A6 deja de ser complicado. A caballo C6 sigue caballo por C6, B por C6, E5, caballo D7, E por D6, E por D6, alfil E3 y ahora alfil E7 es la jugada correcta de las negras que logran la igualdad. Continuamos con otra partida donde ya aquí no vemos el low en fish ni otras variantes de alfil C4, sino algunas otras líneas secundarias extrañas y raras que juegan las blancas para que el negro sepa cómo enfrentarse a ellas. Después de los movimientos siguientes que mostramos a continuación y tras G6, las blancas aquí han empleado G3. Esta idea es muy sólida y posicional. Las blancas pretenden hacer alfil G2, enroque, torre 1, presionar con caballo D5 en el centro del tablero. A este movimiento las negras deben responder con caballo C6, que es el orden preciso para las negras. Y el blanco lo mejor que debe hacer es también rehusar los cambios de pieza en C6 o también en D4, continuando con alfil G7, alfil G2 y ahora torre B8 es una jugada interesante que facilita una igualdad de lucha a las negras. Alejan la torre de la diagonal del alfil de G2 y preparan el avance B5 sin temor a ninguna ruptura central de E5 atacando la torre, el caballo, etc. Esta posición es completamente jugable para ambos jugadores y está exenta o muy alejada de temas teóricos concretos que hay aquí. Ya la creatividad de cada uno de los jugadores está puesta sobre el tablero. Ahora, otras ideas extrañas por parte de las blancas, donde juegan E4, C5, caballo F3, D6. Los movimientos tradicionales de captura en D4, el desarrollo del caballo atacando el peón y su defensa con caballo C3, G6. Ahora el blanco ha intentado otra cantidad de movimientos como Vitolins, que en este momento propuso alfil G5, que es bastante agresivo, aunque de hecho no se ve con mucha frecuencia. Las negras pueden obtener una buena posición siempre que sean cuidadosas y sepan lo que hacen. Otra alternativa en lugar de ello es el salto de caballo de 5 que encierra también una trampilla. Ya no es muy impresionante. En su momento, String, otro gran maestro ruso, la jugó y sorprendió a muchos jugadores. Como factor sorpresa es importante. Ahora el negro puede responder con caballo por D5, a lo que seguiría alfil B5 jaque y alfil D7 deja al negro con una posición cómoda de igualdad sin mucho problema. Ahora, sí sería un error lanzarse a comer el peón de E4, pues seguiría alfil B5 jaque, alfil D7 y las negras se verían con problemas tras dama E2. Ahora claramente retirar el caballo, digamos caballo C5, permitiría el conocido mate caballo F6, mate. Así, en lugar de después de dama E2, las negras tienen dificultades. Por lo tanto, deben continuar a caballo D5, tanto con caballo B D7 como una de las mejores continuaciones. Finalmente, las blancas tienen alfil B5, otra jugada que han experimentado las blancas para intentar de salir de la teoría del dragón. Pero las dos respuestas siguientes de las negras las dejan sin mucho problema, tanto caballo BD7 como el movimiento alfil D7 son las mejores respuestas.
alfil G5, podemos continuar con alfil G7, que es la jugada más natural, puesto que el desarrollo caballo C6 ahora es dudoso, puesto que las blancas pueden llevar a cabo el cambio de alfil por F6, E por F6, y ahora con C4, alfil C4, tienen ligera ventaja gracias a la mala estructura de los peones de las negras. El peón de D6 está débil, la casilla de 5 es débil y los peones de F7 y F5 están doblados. Sin embargo, las negras a cambio tienen la pareja de alfiles, el control de las casillas negras, y en un futuro, después del enroque, pueden hacer torre E8 presionando en el centro. Habría que ver en esta posición cuál de los dos tiene la razón y a quién le gusta una u otra variante. Siguiendo alfil G7, tres posibilidades tienen las negras para enfrentarse a ellas. Una es dama de 2, la otra es jugar alfil E2, aunque no presenta grandes problemas a las negras para igualar en ningún caso. La otra línea es alfil B5 jaque, un jaque que puede ser molesto, a lo cual tanto alfil D7 como la jugada caballo BD7 cubren bien el jaque y las negras no tendrían dificultades en su posterior desarrollo. Una lucha se presenta sin teoría, con creatividad y adelante, tanto para los jugadores de las blancas como de las negras. Los incito a que esto lo puedan practicar con las blancas, sobre todo los jugadores de las blancas, para ver qué reacciones tienen sus adversarios ante estas líneas. Sin más, hemos llegado al final de nuestro paseo por las líneas principales del dragón, que esperamos les sean útiles y le ayuden a profundizar en conocimientos sobre esta variante tan interesante por parte de las negras, y también que ahonden en sus conocimientos con las blancas y practiquen determinadas variantes que hemos mostrado aquí. Ya eso es profundidad, conocimientos más amplios para poder entrar en estas líneas. Ya tenemos la geografía de esta variante. Ahora a trabajar. Si les ha gustado el vídeo, denle like, compartan, comenten, suscríbanse en la descripción del vídeo, denle a la campanita y nos vemos en otro vídeo del laboratorio de ajedrez. Muchas gracias y chao.